Filemón, del versículo 10 en adelante hasta el 14, dice así la bendita palabra del Señor: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. La obra de gracia para salvación aplicada sobre los hombres es descrita frecuentemente en la palabra de Dios como una transformación tal en el ser que se habla de ella como ser creados de nuevo, o también como un morir y resucitar transformados, o como el ser mudados de un vestido sucio y manchado para ser revestidos de uno limpio y nuevo, o como el barro de una vasija que el alfarero quebranta en sus manos para hacer una nueva, o como el mismo Señor Jesucristo se refirió a esa transformación en el ser que es obrada por el poder de Dios en la salvación, como un volver a nacer. Cuando Nicodemo, un principal de los judíos, se acercó a Jesús ocultándose en la noche, el Señor lo recibió con estas palabras: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ante lo desconcertado de Nicodemo con esa afirmación y su pregunta de ¿cómo puede hacerse esto?, el Señor le enseña que ese nuevo nacimiento es una obra misteriosa y soberana del Espíritu Santo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie puede hacer esa transformación en el ser del hombre del que nos habla la palabra de Dios. Nadie, ni en sí mismo, ni en otros. Es, como aquí lo dijo el Señor Jesucristo, una obra exclusiva de Dios, soberana y sobrenatural. Sin embargo, cuando Dios obra ese milagro transformador en el corazón del hombre, lo hace cuando el Evangelio es predicado para salvación. Cuando la predicación humana se está llevando a cabo, Dios obra soberana, misteriosa y sobrenaturalmente esa obra transformadora de la cual la Escritura se refiere en las formas que hemos señalado. Allí mismo, al hablar con Nicodemo, el Señor recrimina a sus compañeros religiosos, los líderes judíos, quienes no habían recibido su testimonio, y le habla de la necesidad de su obra, pero escucha esto, o sea, de que sea crucificado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto entonces que nosotros no podemos transformar el corazón de piedra en un corazón sensible a la palabra de Dios. No podemos hacer que una persona vea la luz de Dios estando ciego en sus tinieblas, como están todos los hombres desde el momento en que nacen en su estado natural.
No podemos dar vida al que está en una condición de muerte espiritual. Nosotros no podemos hacer que alguien nazca de nuevo. Pero podemos y debemos predicar el Evangelio, porque es ante la predicación de las buenas nuevas que Dios hace esa obra transformadora para que el hombre venga a salvación con arrepentimiento y fe. En la porción que nos corresponde exponer en esta noche de la carta a Filemón, encontramos un poderoso testimonio de esa obra soberana, exclusiva y misteriosa de Dios en el corazón de un hombre que tal vez sería el último en el que pensaríamos que respondería positivamente ante la predicación. Un esclavo rebelde, obstinado, inútil y en fuga, Onésimo. Pero también encontramos en esta porción el entendimiento de otro hombre, de cuán necesario es hacer nuestra parte, sin importar las condiciones y sin que medien las excusas. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo en prisiones, con dificultades, agotado físicamente, como él dice de sí mismo, anciano, y con una posible sentencia de muerte amenazándolo. Y a pesar de todo esto, también tenemos aquí el resultado visible y glorioso de la obra divina en el corazón del hombre, que solamente viene de Dios, pero ante la necesaria predicación humana. Y es la transformación de un hombre como Onésimo, de inútil a útil, transformado por el poder de Dios. Ruego a Dios entonces que mediante la exposición de esta porción pequeña de la carta a Filemón nos conceda, 1, ser desafiados a hacer lo que nos corresponde una vez más y dejar en Dios su determinación de obrar o no. Pero cuando Dios obra, glorificarle. Cuando nosotros vemos los resultados maravillosos de esa obra transformadora en los corazones de los hombres. Leamos entonces una vez más el versículo 10. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Uno de los mayores impedimentos al avance del Evangelio, a que nosotros hagamos lo que nos corresponde, es una fuerte tendencia que tenemos de ver las cosas desde un plano netamente natural. Nosotros vemos a las personas tan necesitadas de la luz de Dios en sus vidas, pero nos fijamos a la vez tanto en sus condiciones, en su dureza, en su apego por el mundo, en su incapacidad de entender su condición de pecado. Los vemos cuán sumergidos están en sus cosas, cuán apegados están a sus tradiciones, a su estilo de vida mundano. O vemos también sus condiciones sociales o económicas. No tienen necesidades, están muy bien económicamente, o por el contrario, tienen tantas necesidades o están en una condición tan precaria que nos parece que lo más probable es que no reciban el Evangelio. A eso me refiero con el impedimento al avance de la predicación del Evangelio. Un plano desde el que vemos las cosas, un plano netamente natural. Y por otro lado, en esa perspectiva, nos vemos a nosotros tal vez no en las mejores condiciones para hacerlo. Soy muy corto de palabra, me es difícil socializar con otros, soy muy joven, soy muy viejo,
no sé tanto de la palabra de Dios, o sé tanto que creo que estoy para otras tareas. Estoy en medio de tantas dificultades que ¿qué querrá esa persona recibir de mí? O por el contrario, estoy en medio de unas condiciones tan favorables que lo más probable es que esperen otra cosa de mí. Y al entender la dimensión de la obra que se requiere hacer en una persona, simplemente nos paralizamos o, para ser más sinceros, nos excusamos en ello. El apóstol Pablo en este versículo 10 por fin llega al objeto de su ruego, como lo vimos en nuestra última predicación, a Onésimo. Y cuidadosamente ha redactado quién es ahora este hombre por el que ruega Filemón, para después dar a conocer su nombre. Y como vimos, esto es un ejemplo del tacto y la sabiduría pastoral de Pablo al preparar a Filemón antes del choque que le puede producir una noticia como esta y una primera reacción dominada posiblemente por la primera impresión que brote de él. Pero aquí tenemos en estas pocas palabras lo que Dios ha hecho en este hombre Onésimo a pesar de su condición. Cuando el apóstol Pablo escribe: te ruego por mi hijo a quien engendré en mis prisiones, hace esta referencia filial como hijo en el sentido de que es el resultado de su labor. Es uno que procede de él, y esto es lo que dice a continuación directamente cuando dice a quien engendré. Ahora, por supuesto que esta es una metáfora que usa Pablo para dar a entender que Onésimo ha nacido gracias a la labor del apóstol Pablo, pero no porque él lo haya hecho nacer de nuevo. La palabra de Dios nos enseña claramente que no es la acción humana la que produce ese nacimiento. Por favor, acompáñame a Juan, sin perder el texto de estudio. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Onésimo entonces ahora es un hijo de Dios por voluntad soberana que ha obrado en él, pero porque Pablo, según Dios lo ha establecido, le predicó el evangelio. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, le dice a los corintios el mismo Pablo en 1 Corintios 1:21. Este aspecto que tanto conocemos de memoria, parece que tuviese un impedimento entre lo que sabemos en nuestra mente, pero en lo que está en nuestras convicciones y por lo que nosotros actuamos. Sabemos que Dios es el que obra el nuevo nacimiento. Sabemos que nosotros no podemos cambiar a nadie. Y sabemos que nuestro deber es predicar la palabra del Señor. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque esa perspectiva netamente naturalista de las cosas, en las condiciones de las personas o en las incapacidades nuestras, nos sirven finalmente, si sabemos esto, como excusa para hacerlo. Sin lugar a dudas, cuando el apóstol Pablo habla de Onésimo como su hijo que ha engendrado,
está hablando del papel que le corresponde. Pero a la luz de la Escritura y de la revelación que el apóstol Pablo tiene claramente de la voluntad de Dios, sabe que fue Dios el que obró esa obra sobrenatural en el corazón de Onésimo. Pero siempre ante la presencia de la predicación de la palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pedro nos reafirma en esto cuando dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y adelante en el versículo 25 nos aclara a qué se refiere con la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De igual manera en Santiago 1:18 dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, considero que una de las riquezas que nos deja este texto, además del entendimiento y la reflexión sobre la aplicación de la salvación en un hombre como lo hemos hecho, quien es el que obra ese milagro, el que da ese nuevo nacimiento, el que transforma, y cuál es nuestro papel en esa redención, es la parte de aplicación. Cuando estas cosas que se saben finalmente resultan en los hechos. Sí, Pablo se refiere a Onésimo como su hijo que ha engendrado, en una referencia a que él hizo lo que le correspondía, predicó el Evangelio. Pero claramente el que obra esa transformación es Dios. Lo sabemos teológicamente, doctrinalmente, pero verlo aquí, en el hecho, en la práctica, despojados de esa perspectiva netamente natural que nos contamina en nuestra práctica, es una de las riquezas que tienen estos pocos versículos de exposición en esta noche. Onésimo, frente a la tendencia que tenemos de ver las cosas desde una perspectiva netamente natural, no es el mejor candidato para una conversión. Este hombre, lo más probable es que ya se le hubiese compartido el Evangelio y lo haya desestimado. Al venir de la casa de Filemón, es casi seguro o que el mismo Filemón, o que Apia, o que Arquipo, o que alguno de los miembros de la iglesia de Colosas que allí se congregaran le hubiesen hablado del Señor. Otro hombre que también se menciona de esa iglesia era Epafras, a quien el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, a ellos, le dice que es un consiervo amado y fiel ministro de Cristo para vosotros y uno de los ancianos para esa iglesia. Muy probablemente en medio de estas personas, con las descripciones que ha hecho la Escritura acerca de ellas, ya hubiesen compartido a Onésimo, y es muy probable que muchos de sus compañeros siervos, también esclavos, fueran creyentes, parte de esa iglesia local. Y por otro lado, la condición moral de Onésimo, al huir, también es bien diciente en cuanto a quién era él. Podría ser excusada desde nuestra perspectiva del siglo XXI como algo que él debía procurar, debía buscar su libertad y por lo tanto algo positivo, pero la rebelión y la fuga, haciéndose un infractor de la ley civil y sobre todo de un amo cristiano, del que se registra en la misma Escritura,
que los creyentes dan testimonio de su amor y su fe y cómo ha sido usado para confortar los corazones de otros, lo que nos muestra es que su vida no tenía que ver con una condición de maltrato o de que su labor fuera insoportable. Así que tenemos por un lado a un hombre que ya había muy probablemente recibido la predicación del Evangelio, y por el otro lado tenía una condición de rebelión, aún con un buen amo que le había hecho huir. De hecho, Pablo hace una referencia de cómo era Onésimo antes de huir. El versículo 11 en su primera parte nos dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Onésimo, entonces, sumado a lo que hemos mencionado de él, muy probablemente descuidaba sus deberes como esclavo. Sabemos por la carta misma que robó a su amo. En el versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y finalmente había huido de casa de Filemón. Onésimo entonces podría ser como aquellas personas de las que en esa perspectiva netamente natural en la que frecuentemente vemos las cosas, viéramos como bien difícil que viniera a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez nos equivoquemos, pero podríamos imaginarlo tosco, rudo, lleno de mundo, mañoso y dispuesto a lo que sea para salirse con la suya. Pero además pensemos en esto: ¿qué implicación tendría para Onésimo su conversión en cuanto a su situación legal como prófugo? Una genuina conversión trae, como alguien bien lo describió, la obligación de afrontar situaciones del pasado y, si se admiten reparaciones, asumir esa responsabilidad. De hecho, eso es lo que tenía que hacerse. Por eso en el versículo 12 Pablo le escribe a Filemón: el cual vuelvo a enviarte. Sin dudas entonces, amados hermanos, una mirada natural de la condición de los hombres o de un hombre como Onésimo hará que nosotros, si no estamos firmes en nuestro entendimiento y aplicándolo, viviéndolo en nuestra práctica, nos abstengamos de compartirles el Evangelio. Y eso es lo que por lo general sucede. Así sepamos doctrinalmente que el que obra es Dios. Y eso es una inconsistencia pecaminosa entre lo que sabemos por la palabra de Dios y lo que ven nuestros ojos. Pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios, Onésimo pasó por enfrente de Pablo y no por enfrente de muchos de nosotros. Pero si a esto sumamos, en esa perspectiva netamente natural, lo que estamos llamados a hacer, el apóstol Pablo no estaba en las mejores condiciones para hablarle a alguien de una buena noticia que tenía que darle. Es más, que era por esa buena noticia que él estaba afrontando esas cadenas. Seguro pensaríamos, desanimaría a alguien al verle en esa condición, y que su condición física fuera tan precaria que se describiera como un anciano. Tal vez no lo hace el transmisor más atractivo de una buena noticia ante los estándares del que tiene que comunicar algo importante. Oyéndonos al otro extremo, ¿qué tal que hubiese sido un hombre como lo fue
que al verse que su llamado era compartir a reyes como lo hizo y que tenía tal conocimiento de la palabra como de hecho lo tenía, tal vez compartirle a un esclavo prófugo no era algo que consideraba a la altura de su ministerio. Pero por la gracia de Dios, ese no era Pablo. Lo que nos enseña esta breve carta en la que el Espíritu Santo decidió dejar registrada esta situación, sin temas teológicos, sin enseñanzas doctrinales, pero que el Espíritu Santo consideró dejar registrada en esta carta, es que no importa en la condición en la que se encuentre el hombre, el Evangelio debe ser predicado y nada impedirá el obrar transformador de Dios si así lo determina el soberano Dios. Y no importa cuán limitados nos veamos para esa tarea o las condiciones en las que nos hallemos, excepto, claro está, un testimonio contrario en nosotros que sea tropiezo para el mensaje. Pero nuestra tarea es esta: abrir la boca, dejar las excusas, predicar el Evangelio en su pureza y dejar en Dios la respuesta a nuestra tarea. Pero no lo hacemos. Y es que la otra alternativa es peor. No nos importa. No nos importa que un hombre como Onésimo, ya en una condición, desde nuestra perspectiva que vemos la realidad de las cosas espiritualmente terrible, no nos importa que su destino eterno sea en una condenación de tormento por la eternidad, porque nosotros no abrimos la boca. Por la gracia de Dios, Onésimo pasó frente a Pablo y no frente a muchos de nosotros. MacDonald escribe: uno de los deleites escondidos de la vida cristiana es ver a Dios obrando en formas maravillosas, milagrosas, revelándose en circunstancias convergentes que no se pueden explicar ni por coincidencia ni por casualidad. En esta carta tenemos a Pablo predicando a un hombre, Filemón, y llevándolo a los pies del Señor. Luego, el apóstol siendo arrestado y llevado a Roma para ser juzgado. El esclavo de Filemón huyendo y llegando a Roma y pasando frente a Pablo. Y Pablo abriendo su boca como siempre lo hacía, para que finalmente amo y esclavo, naciendo de nuevo por el poder de Dios, mediante la boca del mismo predicador, pero en lugares muy separados y en circunstancias totalmente diferentes, terminaran siendo no solamente amo y siervo, sino hermanos, hijos del mismo Dios. ¿Era acaso una coincidencia? Ahora, Dios quiso, para la sola alabanza de su gloria, obrar aquí salvación contra todos los pronósticos racionales, humanos, y dejarnos registrado este nuevo nacimiento del cual da testimonio el apóstol Pablo cuando llama a Onésimo
mi hijo a quien engendré. Como lo hemos visto, pero quiso Dios también dejarnos el resultado de ese milagro hecho en ese hombre, en su vida, en su caminar. No solamente en las palabras de Pablo al llamarle mi hijo a quien engendré, en lo que nosotros vemos ese obrar transformador de Dios dándole un nuevo nacimiento, pero eso sucede en el misterio y aún en lo secreto del ser del hombre. Quiso Dios dejar registrado el resultado de esa obra transformadora en el ser. Onésimo significa provechoso o útil. Quien era Onésimo antes del obrar de Dios en su vida no hacía honor a su nombre. El apóstol Pablo reconoce la condición del Onésimo que conoció Filemón cuando dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y es un juego de palabras que está usando el apóstol Pablo, pero que muestra una realidad. Inútil. Y es que así somos descritos por la palabra de Dios en nuestra condición anterior. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, donde nosotros vemos que el apóstol Pablo recoge una serie de expresiones del Antiguo Testamento sobre la condición del hombre en su estado natural. Romanos 3, del versículo 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hermanos, por más que fuésemos productivos, proactivos y exitosos en nuestras labores, antes de que el Señor derramara su gracia para salvación en nuestras vidas, en últimas, éramos inútiles, porque no cumplíamos el propósito de nuestra existencia, que es dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. Onésimo no solo era inútil en cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que es dar gloria a Dios, sino que ese inútil era lo que reflejaba en su vida. Pero el apóstol Pablo también se refiere a ese nuevo hombre que aún no conoce Filemón, usando ese juego de palabras cuando dice en la parte B del versículo 11, y volvamos a nuestra carta: pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto es un testimonio, el resultado de lo que ha sucedido en el ser de Onésimo por el poder de Dios. Esto que empieza ahora el apóstol Pablo a hablar de Onésimo como útil, lo vemos como la obra transformadora, pero realmente la obra transformadora a la que nos hemos referido es ese nuevo nacimiento, eso que Dios ha hecho en Onésimo. Esto que ahora Pablo empieza a decir de él es el fruto, el resultado de esa transformación que Dios ha hecho en su vida. David Bura nota: si nuestra conversión no queda ratificada por la transformación de nuestra vivencia diaria y la utilidad de nuestro servicio, es de cuestionar si ha sido auténtica. Onésimo recibió una transformación tal en su ser, un cambio tan profundo, que prontamente empezó a evidenciarse en su vida. Su regeneración, su nuevo nacimiento, que es invisible a los ojos de los hombres,
se empieza a hacer evidente en su vida. Su regeneración empezó a producir en él su santificación. La primera y más poderosa obra transformadora de Dios en la vida del pecador redimido es invisible a nuestra vista, la regeneración, pero el resultado de esa nueva vida pronto se empezará a dejar ver. Eso es lo que se espera y esto fue lo que sucedió en Onésimo. El apóstol Pablo entonces le dice a Filemón que ahora Onésimo, ese que en un tiempo fue inútil, ahora nos es útil. Y es que el mismo apóstol Pablo ya lo ha confirmado. En el versículo 13 dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y es que es maravilloso los resultados de la obra de redención en la vida del creyente, porque no solamente se queda en una profesión de fe vacía, en un decir, sí, yo he confiado en Cristo para salvación, sino que se empieza a notar, es lo que se espera. Y en este servicio que el apóstol Pablo está diciendo que quisiera que Onésimo se quedara para que le sirviera, vemos que Onésimo había dejado de correr por sí mismo, por su libertad, porque ya había recibido su libertad en Cristo Jesús. Ahora lo vemos despojándose de sus solos intereses personales y sirviendo a Pablo en la cárcel, al punto que el apóstol Pablo le manifiesta a Filemón el deseo que tiene de que se quede con él. Y hermanos, el apóstol Pablo lo hace de una manera que algunos han visto como osada y atrevida. Le dice que quisiera retenerle con él para que en lugar de Filemón le sirviese. Como si Onésimo estuviese siendo tan útil en su servicio como el mismo Filemón lo hubiera sido. Pero creo que lo que hace más es en el sentido de vincular el servicio de Onésimo al mismo Filemón. Como si el mismo Filemón, en lugar suyo, lo cediera a Pablo en su servicio. Como si Filemón mismo sirviera a Pablo a través de Onésimo. ¿Y qué es lo que estamos nosotros viendo aquí? Que el apóstol Pablo, al ver esa transformación en Onésimo y en su servicio, quiere vincular a su amo. Finalmente es su amo, Filemón, y quiere mostrarle quién es ahora ese que él conoció como inútil. Y es tan real ese cambio en Onésimo y tan útil a Pablo en sus prisiones que en el versículo 14 nos queda claro que aquí no está haciendo el uso de un recurso literario para ilustrar el cambio de Onésimo, sino que realmente se hubiese quedado con Onésimo, pero por respeto y prudencia con Filemón no lo hizo. El versículo 14 dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Sí, amados hermanos, cuando los personajes que esta carta recoge se despojan de las excusas, cuando se pasa de un entendimiento teológico, doctrinal, del obrar de Dios y el papel que nos corresponde a los hechos, se registran cosas gloriosas y que llenan el corazón. Un hombre como Pablo, aún en esa condición,
produciendo fruto, haciendo su labor. ¿Qué importan las cadenas? ¿Qué importa el deteriorado cuerpo que tenía? ¿Qué importa lo precario de su situación? Yo abro mi boca. Finalmente, ¿quién es el que obra con su poder? Si le place, Dios. Pero es que eso no funciona solamente en Pablo. Pero no lo hacemos. Mis amados hermanos, yo estoy convencido con el estudio de esta carta que nos plasma esta situación allí en vivo. Como que el propósito es que nosotros veamos, y de ninguna manera porque amamos y sabemos el fundamento y la necesidad de la formación teológica y doctrinal, es que veamos un ejemplo perfecto y sin excusas de la práctica. En Onésimo la transformación es tan evidente en su servicio, en su utilidad, pero la carta no solamente se queda en ello, sino que nos presenta la evidencia más impactante de la transformación que Dios hizo en Onésimo, y es su disposición a volver a Filemón. Y en el versículo 12 nos dice Pablo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo la presenta como una iniciativa suya, y seguro que fue el apóstol Pablo el que le hizo ver a Onésimo la necesidad de regresar y enmendar su falta hasta donde pudiera. Pero la disposición a seguir ese difícil direccionamiento nos habla de un Onésimo diferente del que huyó tiempo atrás. La sola disposición del esclavo a volver es de por sí un testimonio elocuente de la autenticidad de su conversión, escribe un comentarista. Aún en detrimento de sus intereses personales, porque se debía hacer, porque era lo correcto y porque era para la gloria de Dios. Una cosa es ver que ya es maravilloso de pasar de ser un inútil a ser útil al punto de Pablo querer quedarse con él. Y otra cosa es estar dispuesto a afrontar algo que nosotros podemos pasar aquí rápidamente. Pero es que no solamente implicaba cómo lo iba a recibir Filemón, sino el establecimiento de la ley romana de lo que se debería hacer con tales esclavos. Aún así, aunque vemos esa disposición en Onésimo, seguimos viendo el deseo del apóstol Pablo de facilitar su recepción hasta donde Pablo pueda hacerlo. Mira cómo lo devuelve. Vayamos a Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Pablo escribiendo a esa iglesia que se congregaba allí donde Filemón, que Filemón mismo era miembro de la iglesia, escribe la carta a los colosenses y les dice a ellos: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Así que el apóstol Pablo no solamente envía esta carta a Filemón,
con estas expresiones sobre Onésimo, sino que lo envía con Tíquico. Porque el Pablo mismo no puede ir, pero lo envía con alguien. Y es que, hermanos, el regreso de Onésimo no era nada fácil. En esto tenemos un ejemplo de Pablo que también deberíamos seguir si es que hacemos lo que nos corresponde, y es abrir nuestra boca en la predicación del Evangelio, y si es que el Señor en su gracia nos concede ser testigos de este obrar transformador de Dios, no solamente en un nuevo nacimiento, sino en una vida transformada, pero que muchas veces tiene que afrontar las consecuencias de sus hechos pasados. El ejemplo de Pablo debería ser también la ruta nuestra, porque no podemos esperar que el nuevo creyente haga reparación de sus pecados del pasado si no estamos dispuestos a solidarizarnos con él y hacer que las implicaciones de sus reparaciones sean lo más llevaderas posibles. Casi nunca, cuando hablamos de la conversión de una persona, pensamos en que hay asuntos en los que una vez convertido debe ocuparse para testimonio de su fe. Pero si además de eso no lo pensamos, el acompañamiento para procurar hacer más llevadero ese reto, muy probablemente es inexistente en nosotros. Sin lugar a dudas, esto que sucedió con Onésimo, esto que hizo Pablo, esta transformación que nosotros vemos y el resultado de una vida transformada es bastante desafiante para nosotros como iglesia en tiempos muy cómodos para nuestra fe. Que sea el Señor, con el registro de esta situación, impulsándonos a hacer lo que debe. Esencial, entender que el que hace la obra es Dios. Y que si hacemos nuestra parte y no vemos un resultado, sepamos que muy probablemente Dios está obrando. ¿Cuántas veces no le predicarían a Onésimo? ¿Cómo usaría Dios eso para ir preparando lo que finalmente y en un momento determinado hizo con él cuando Pablo le predicó? En fin, que hagamos lo que nos corresponde, entendiendo que Dios es el que obra, y que podamos tener el gozo de un resultado que se empieza a ver en la vida de una persona transformada por el poder de Dios. Pero qué gozoso es saber que Dios nos usó para la redención de un inútil a útil. Roguemos al Señor.